El Señor Jesús nació en humildad en un pesebre. Siendo rey, nació en lo más humilde, en lo más sencillo, en un pesebre rodeado de animales. A la misma vez creció en obediencia a sus padres y sobre todo en obediencia a su Padre Celestial. Cumpliendo eso, luego se bautiza en el río Jordán. Se bautiza en un río llamado el río Jordán, donde desciende en forma de paloma el Espíritu Santo y se oye la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. El camino del Señor seguía y luego Él va por el desierto. Él camina 40 días por el desierto. Y fueron 40 días de ayuno, donde se le apareció el tentador. El Señor fue tentado, pero venció las tentaciones. Después regresa al pueblo en el poder del Espíritu Santo, después de haber atravesado el desierto, a predicar al pueblo el camino de Dios y las bendiciones y delicias y misericordias que hay en el camino de Dios. Comenzó a predicar al pueblo. Muchos lo oían y otros se burlaban de él. Muchos lo seguían y otros lo avergonzaban. Comenzó a hacer obras desde su corazón con amor hacia los más necesitados, alimentar al pobre, sanar al enfermo, ayudar al que necesita liberación, resucitar los muertos. Sus obras manifestaban el amor del Padre Celestial, obras llenas de misericordia. El Hijo de Dios andaba sobre la tierra. Pero Satanás, al ver esto, comenzó a levantarle enemigos. Por ejemplo, los fariseos. Por ejemplo, los romanos, los soldados. Pero el Señor seguía, se iba a los montes. Se iba a los montes por las noches y en las vigilias a hacer noches de oración, donde después de días de trabajo sanando enfermos y haciendo liberaciones, restaurando personas, después de días agotados de labor, se iba al monte en las noches a hacer sus vigilias de oración, donde se comunicaba con su Padre Celestial. Sin embargo, ya estos enemigos que se habían levantado
Los fariseos comenzaban a conspirar en contra de Jesús y trataban de encontrarle alguna falta y le hacían muchas preguntas para que el Señor caiga en alguna trampa. Pero el Señor siempre les contestaba con sabiduría, pues el Señor no caía en sus trampas. Pero los fariseos veían en qué forma tenderle trampa, en qué forma tentar al Señor. Eran enemigos ya dispuestos a ver al Señor morir. El Señor, al saber que tenía muchos enemigos, al saber que se iba a enfrentar a la cruz, Él se va a un lugar llamado Getsemaní y comienza a orar a su Padre Celestial diciéndole: hágase tu voluntad, pero si es posible, que pase de mí esta copa. Y comenzó a sudar gotas de sangre. Por la mucha presión en la que él estaba, los poros se le abrieron y en vez de derramar un sudor normal, comenzó a derramar por sus poros gotas de sangre, debido a la mucha presión extrema a la que se encontraba su ser interior. Sudó gotas de sangre. Después de esto, vemos también que lo capturan como si fuera un delincuente, como si fuera un malhechor. Viene una turba de soldados romanos junto con los fariseos y con los religiosos de esa época a capturar al Señor, pues el Señor tenía un discípulo llamado Judas. Este discípulo lo traicionó. También Jesús tuvo otro discípulo llamado Pedro, que estuvo con él 3 años. Pero a pesar de eso, Pedro también lo negó. Pues lo llevaron al Señor ante el César, ante Pilato también, a comparecer ante ellos, a ver qué falta le hallaban. Y le preguntan al Señor: ¿tú eres el rey de los judíos? Y el Señor responde: para esto he nacido. También le preguntan: ¿qué es la verdad? Y Jesús responde que Él era la verdad. Sin embargo, el pueblo, aunque Jesús era inocente, pedía que crucificaran a Cristo. Y pues dijeron: ¿a quién quieren ustedes que se suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo, influenciado mentalmente por el enemigo, masivamente por el enemigo, pues decidieron soltar al Barrabás, al malo, para que muera el justo Jesús. Que viva Barrabás el malo, pero que muera el inocente Jesús. Como pasó con Caín y Abel. Murió
el inocente Abel y quedó vivo Caín el malo. Así también pues mandaban a pedir la muerte de Jesús siendo inocente y la vida del malo Barrabás siendo culpable de muchos crímenes. Así es la gente que escoge la muerte en vez de la vida, que escoge lo malo en vez de lo bueno. Todos los discípulos abandonaron al Señor finalmente, comenzaron a arrastrar al Señor brutalmente por las calles de Jerusalén, lo comenzaron a escupir, lo comenzaron a ridiculizar, a avergonzar públicamente, lo humillaron. Por las calles de Jerusalén, que Jerusalén siendo la ciudad santa, había de recibir con gloria y honor a Jesús el Hijo de Dios. Sin embargo, fue humillado tristemente por las calles de Jerusalén nuestro Señor Jesucristo. Repartieron sus vestidos, le pusieron su corona de espinas, y así el Señor pasó un gran lamento. Un gran lamento desde el momento en que ya la gente misma había pedido: condenen a Jesús, liberen a Barrabás. Maten a Jesús, crucifíquenlo, decía, y liberen a Barrabás. Ya desde ese momento, pues, eran las horas de tinieblas. Esa era la copa que el Señor no quería pasar. Ese dolor que se iba a separar de su Padre Celestial porque iba a llevar el pecado de todos nosotros. Así pues lo llevaron por un sendero que finalmente llegó al monte del Calvario, donde fue llevando su cruz, fue llevando por el camino su cruz, una cruz pesada, había sido latigado y llegó a este monte del Calvario para pasar más agonía aún, pues clavaron sus manos y también clavaron sus pies. Y a pesar de que habían clavado sus manos y sus pies y estaba desnudo, ridiculizado el Señor en la cruz, a pesar de eso, estos religiosos fariseos vestidos de túnicas, hombres religiosos, como los vemos hoy en día, seguían pidiendo la muerte del Señor. Querían ver la muerte de nuestro Señor. Pues dice que el día se volvió oscuridad. Era tan desagradable lo que le estaban haciendo al Señor Jesús, que el sol tuvo vergüenza de lo que le estaban haciendo al Señor Jesús y el sol se ocultó. Y dice que siendo las 12 del mediodía se hizo tinieblas. Todo se oscureció. Todo quedó en oscuridad. Pues ni el sol quería ver tremenda desgracia de esta raza humana que es su comportamiento.
Asimismo también la misma Biblia dice que la tierra tembló. Toda la tierra tembló. Pero nosotros podemos decir que aquel que murió en esa cruz es nuestro Redentor. Y podemos decir que murió por nosotros. Sí, podemos decir, Él murió por mí. Él murió por ti. Él es nuestro Redentor para que nosotros seamos redimidos de nuestros pecados. Te invito pues a que aceptes el sacrificio de tu Redentor. Que ese sacrificio no haya sido en vano. Y que aceptes ese sacrificio para ti. Pues tu Redentor murió por ti en una cruz. Para perdonar tus pecados. Como perdonó a aquel ladrón que estaba en la cruz, le dijo: Señor, hoy quiero estar contigo en el paraíso. A pesar que ese ladrón había sido un criminal, no había hecho nada bueno, tenía puro registro malo de crímenes, de robos, de hurtos. A pesar de eso, el Señor dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, mostrando su favor aún y su misericordia en la misma cruz. Así que hay un ojo arriba que dice que el Señor está con sus ojos mirando por toda la tierra. Él sigue tus pasos. El Señor observa tus pasos cada vez que andas por la calle, cada vez que recorres una avenida, cada vez que transitas el camino bueno o el camino malo. Hay alguien observándote. Son los ojos del Señor mirando cada paso que tú das, a ver si escoges pues el bien o el mal. Dice la palabra de Dios: he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge pues el bien, dice, y no el mal. Escoge la vida y no la muerte, dice el Señor. Escoge la bendición y no la maldición. El Señor lo ha puesto delante de ti, pero eres tú el que tiene que escoger. Ya que Dios ha creado a todas sus criaturas con libre albedrío para escoger, ya sean seres humanos o seres angelicales. No hay nadie que sea un robot ante Dios. Dios a los ángeles les ha dado libre albedrío, pues vemos el caso de Lucifer, que siendo un ángel de alta jerarquía en el cielo, él tenía el libre albedrío, él tenía la libertad para escoger si amaba a Dios o si se rebelaba contra Dios. En su libertad que Dios le dio, pues Lucifer decidió rebelarse contra Dios. Así todos nosotros, creaciones de Dios, tenemos esa libertad, pues Dios no quiere que lo amemos por obligación. Por eso nos ha dado la libertad de escoger si vamos a amarlo a Él o vamos a amar al mundo. Pero al crear Dios a sus criaturas con esa libertad, también corría el riesgo de que estas criaturas lo podían desobedecer. Lo podían amar o lo podían desobedecer. Pero Dios prefirió que cada criatura escoja si seguir a Dios o seguir el camino del mal. Cada uno tiene esa libertad, ese libre albedrío se llama, esa voluntad para escoger. Así estos seres angelicales escogieron desobedecer a Dios. Igualmente Adán y Eva, Dios tampoco los creó como robots.
también les dio la libertad de escoger obedecer a Dios o desobedecerlo. Y le puso el fruto prohibido para que ellos escojan. Y escogieron desobedecer a Dios, igual que la serpiente. Así que tú, al igual que los ángeles, al igual que Adán y Eva, igual tú tienes esa voluntad para escoger amar a Dios, creador de todas las cosas, o amar al mundo. Pues hay aves que le cantan alabanzas al Señor, reconociendo que es el creador. Y un día, cuando nos vayamos de esta vida, nuestra vida va a pasar por nuestra mente como un instante, como si fuera una película. Cada escena de nuestra vida va a pasar como una película instantáneamente en nuestra mente, y vamos a recordar cada momento que nosotros escogimos, o el bien o el mal. Vamos a recordar cada momento que Dios nos dio la oportunidad de seguir lo bueno, pero lo rechazamos. Se va a pasar como una película en nuestra mente, para que veas que todo ha estado registrado y eres tú el que tiene la libre voluntad de seguir a Dios o de seguir los malos caminos. Pues así como existe el bien, existe también el mal. Así como existe lo bueno, existe lo malo. Existen actos de bondad. Cuando tú rescatas a una persona que se estaba ahogando, es un acto de bondad. Cuando tú ayudas al prójimo, son actos buenos. Cuando tú das al necesitado, cuando tú le prestas un favor a alguien que lo necesita, cuando haces alguna acción heroica, son actos buenos. Pero también hay actos negativos, pues existe el bien y el mal. Y Dios nos ha dado una conciencia para poder diferenciar qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Esa conciencia viene del Ser Supremo, y cada uno de nosotros cuenta con esa conciencia que le indica qué es bueno y qué es malo. Así que nadie podrá tener excusa, porque nuestra propia conciencia nos indica qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Y a pesar de que Satanás es el que tienta a las personas a hacer lo malo, porque él induce a las tentaciones, él te induce a hacer lo malo. A pesar de que Satanás tienta, finalmente tú vas a ser el responsable, porque tú eres el que escoge si vas a caer en la tentación o vas a vencer. Satanás va a tener su culpa por tentar, pero tú también serás culpable si decides seguir sus tentaciones. Entonces, cada acción está siendo registrada, no solamente cada acción, sino también cada pensamiento en nuestra mente está siendo anotado. Incluso cada emoción, cada intención de nuestro corazón, cada deseo íntimo, todo está escrito en el libro de Dios. El Señor puso límite a los mares. Y todo se está registrando en los cielos. Porque lo que uno siembra, finalmente va a cosechar. Así que recuerda, cada palabra que tú pronuncias,
Todo en esta vida es lo que tú estás escogiendo. Si deseas seguir el camino del Señor, pues eres valiente. Dice la canción: valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte. Valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte. Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte. Valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte. Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón.